¿Por qué elegimos esta serie de Oseas? Porque queríamos una serie que fuera muy ilustrativa, y esto es muy ilustrativo, en la manera de mostrarnos a Dios frente a nuestra condición caída y que tuviese elementos que fueran fáciles de reconocer para nosotros. ¿Ya? Entonces, como es muy ilustrativa, ahí vamos a ir entendiendo. Está ilustrando algo, nos está hablando de algo. ¿Ya? La idea central del libro de Oseas, de este pequeño libro de Oseas, es mostrarnos a un Dios fiel y misericordioso. Siempre que estemos hablando de Oseas, vamos a, dentro de lo transversal de este libro es que Dios a través del profeta Oseas quiere mostrarnos cuán fiel es Él y cuán misericordioso es Él. Y además, este libro de Oseas nos muestra un Dios que ama al pecador, pero que aborrece su pecado, para que también lo tengamos presente durante todo este mes de enero que vamos a estar estudiando el libro de Oseas. ¿Qué sabemos del contexto general del libro? Esto lo paso muy rápido porque ya lo vimos con el Pablito. Sabemos que está ubicado en el Antiguo Testamento, ¿ya? Que Oseas es considerado un profeta menor, no porque sean chico de edad, sino porque tiene menos escritura que los libros de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, ¿no es cierto? Entonces es menos escritura. Y el Pablo nos contaba también que tenía 2 grandes divisiones. Hay algunos autores que también hablan de 3 divisiones, pero nosotros en estos momentos vamos a considerar 2 divisiones grandes, que es del capítulo 1 al 3, que muestra el matrimonio de Oseas y de Gomer, y el capítulo 4 al 14, que habla de las advertencias para el pueblo de Israel. ¿Ya? Tenemos que recordar también este contexto histórico en que está actuando el profeta Oseas, ¿ya? Y recordar que el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Bueno, ustedes saben, el pueblo, o si no saben, les recuerdo que el pueblo de Israel sufría, ¿no es cierto?, de infidelidad a Dios. Después era fiel, después era infiel, era fiel, era infiel. Bueno, en un momento el pueblo de Israel se dividió, ¿no es cierto?, y quedó dividido en el reino del norte, que se llamaba Israel, y el reino del sur, que se llamaba Judá. ¿Dónde estaba el profeta Oseas profetizando? Al norte, ya. Muy bien, en el reino del norte, en Israel, ya, ahí está contextualizado. ¿Qué es lo que pasaba en Israel en el reino del norte? Ellos adoraban, entre otras, a Baal, ¿ya? Y bueno, Baal era un señor, ¿no es cierto? O lo trataban como señor o como amo, y por ejemplo, la lluvia, el trueno, la fertilidad, ¿ya? Y en ese tiempo los israelitas querían permear toda su creencia con cualquier otra creencia que hubiera al lado de ellos, con los otros pueblos, etcétera, ¿ya? E incluso en este tiempo era tanto como la perversidad espiritual que había, que ellos incluso creían que las obras que Dios hacía por ellos como pueblo, eran como que Baal las había hecho, y no Dios, ¿ya? Entonces, en este contexto es donde está Oseas, y va a intervenir, obviamente, dirigido por Dios. Ahora, como el pueblo de Israel, bueno, se dividió y el pueblo de Israel en el norte era bastante malo, siguió siendo, ¿no es cierto?, como perverso, siguió alejándose de Dios, siguió dándole la espalda a Dios, pero independiente de eso, Dios mostraba su amor y su misericordia y su fidelidad tan grande, tan grande, tan grande, que no los dejaba solos, ¿ya? El pueblo de Dios fue muy desobediente, pero a pesar de la desobediencia, Dios tuvo misericordia y tenía hombres que se encargaban de predicar al pueblo, independiente de que el pueblo estuviera dándole la espalda a Dios. Y uno de estos hombres era el profeta Oseas, ¿ya? El Pablo también nos comentaba en la semana pasada que, porque en el capítulo 1 de Oseas vimos nosotros que Dios habló al pueblo a través del profeta Oseas y le indicó al profeta Oseas que se casara con una mujer que era prostituta, ¿no es cierto?, que se llamaba Gomer, y que esa mujer estaba reflejando al pueblo de Israel, ¿ya?, que se había prostituido, ¿no es cierto?, y que estaba dándole la espalda a Dios. Y Oseas también representaba, en este caso, a Dios, porque estaba Dios hablando a través de él al pueblo. Y todo esto también implicaba o demostraba donde se hacía la comparación a través de la palabra, ¿no es cierto?, la comparación entre el matrimonio
y el pueblo de Dios. A través de este matrimonio de Oseas y Gomer, era también como el matrimonio entre Dios y el pueblo, y también ahí estamos nosotros con Dios. ¿Ya? Entonces hay que tener esas cosas muy presentes para no enredarnos. El Pablo también nos contaba que esta mujer prostituta, que se llamaba Gomer, que representaba al pueblo de Israel por toda la desobediencia y por cómo ella se prostituía, nosotros, ¿no es cierto?, con otros esposos, o no esposos, sino con otros hombres, dándole la espalda a su esposo, tuvo 3 hijos, Jezreel, ¿no es cierto?, Ami y Lo-Ruana. Y el Pablo nos contaba de los nombres de ellos, y era tanto la tristeza o la amargura, la preocupación de Dios, que incluso el significado de esos nombres era súper especial, porque, por ejemplo, Lo-Ruana, que era una de las hijas de Gomer, el Señor le llamó Lo-Ruana, y eso significaba que era la no amada. ¿Cómo te llamas? Soy la no amada. ¿Ya? La no amada. Otro del hijo era Lo-Ami, y era no es mi pueblo. Eso significaba. Entonces, el pueblo de Israel estaba tan mal frente a Dios que como esta mujer representaba al pueblo de Israel, los nombres que le pusieron a estos 2 últimos hijos, porque hubo un primero que se llamaba Jezreel, entonces uno se llamaba no amada y el otro no es mi pueblo. Dios estaba dolido con su pueblo. Dios estaba dolido con su pueblo por el actuar de su pueblo. Pero sin embargo, no quedó ahí, porque el Pablo al final del capítulo 1 nos comentaba, y ustedes lo pueden leer porque es súper importante que lo lean también en su casa. El capítulo 1 termina con una esperanza maravillosa y grandiosa de la misericordia y la fidelidad de Dios para con el pueblo de Israel y para con nosotros también. Y en eso quedamos la semana pasada. Entonces vimos cómo este pueblo, que estaba representado por Gomer, se había prostituido, se había desviado, le dio la espalda a Dios, sus hijos, ¿no es cierto?, eran no amados, no era el pueblo de Dios, pero a pesar de eso, Dios, ¿no es cierto?, mostraba misericordia. Entonces el Pablo nos hablaba del patrón que existe en la Biblia, que tiene que ver con que está el pecado, después viene el juicio de Dios por amor, y después viene la misericordia de Él. Y así fue siempre con el pueblo de Israel, y con nosotros también, ¿ya? Y ahora vamos a ver el capítulo 2, vamos a ver en qué sigue esta historia, ¿ya? No voy a leer el capítulo de nuevo porque es muy largo, pero voy a empezar y le puse por título a lo que vamos a ver hoy día: el amor de Dios hacia su pueblo infiel. Bueno, Dios constantemente en su palabra habla de su amor, de su misericordia, pero también habla del pecado, y advierte a los seres humanos del juicio que vendrá si la persona o su pueblo no dejaba de pecar, ¿no es cierto? Pero el propósito de Dios no es asustarnos con esto, de decirnos va a venir el juicio, vuélvanse a mí. No, no es eso, sino que advertirnos, ¿ya? Él no nos quiere asustar, Él nos quiere advertir. Lo que le motiva a Dios a hablar así es su amor por cada uno de nosotros. Si Él usó al profeta Oseas para casarse con una prostituta, era para mostrarle al pueblo de Israel cuánto Él amaba a su pueblo. De repente es difícil de entender, pero como Dios muestra misericordia en eso, ahí sí lo podemos entender, ¿ya? Entonces, lo que motiva al Señor a hablarnos así siempre de quiten el pecado de sus vidas y todo lo demás, es porque Él realmente es su amor el que quiere que habite en nosotros, ¿ya? Dios siempre va a anhelar que los pecadores se arrepientan y que sean salvos, y que nosotros, que somos hijos de Dios, vivamos una vida que realmente pueda glorificarle. Entonces, el título de hoy es el amor de Dios hacia su pueblo infiel. Y vamos a ver 4 puntos, ¿ya? Los puntos que vamos a ver son: un llamado a dejar el pecado. 2, un llamado a ver la fidelidad y misericordia de Dios. 3, juicio de Dios sobre el pecado, pura misericordia. Y la promesa de una esperanza gloriosa. Entonces, estos 4 puntos vamos a ver, esto lo extraje de Oseas capítulo 2. Chiquillo, quiero también decirles que Oseas capítulo 2 podríamos estar un mes
todos los días hablando de Oseas capítulo 2. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros acá, como es un mes para los cuatro primeros capítulos, vemos como lo general por si acaso, ¿ya? Pero si usted quiere hacer preguntas, si usted quiere profundizar, lo invitamos a hacerlo y nosotros estamos ahí también para poder ayudarlo, ¿ya? Entonces vamos a ver el primero. Un llamado a dejar el pecado, y eso lo vamos a sacar y lo vamos a contextualizar en Oseas capítulo 2, versículos del 1 al 4, que sí lo voy a leer para que ustedes me sigan. Dice así: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. ¿Qué vemos ahí? Vemos como alguien que está enojado, alguien que está sentido, alguien que está dolido. ¿Quién está hablando acá? El profeta Oseas. Y está hablando y le está diciendo a sus hijos: oye, miren la madre que tienen. ¿Por qué no le habló directamente a ella? No sé, estarían peleados. Ellos eran un matrimonio. Y yo creo que tienen que haber estado peleados, porque ella lo que estaba haciendo era irse con amantes. Entonces él les decía a sus hijos, como que lo que pasa de repente aquí en los matrimonios: dile a tu mamá, dile tú, ¿no? Le dice a sus hijos: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Y les decía que se aparte de sus fornicaciones, su rostro, y sus adulterios entre sus pechos. Siempre la ruptura de un matrimonio es muy, muy, muy dolorosa, pero si es por infidelidad, aún más todavía. Obviamente que nosotros no estamos de acuerdo con la ruptura de los matrimonios, pero en este caso, aquí a lo mejor algo estaba pasando por el comportamiento que Gomer, la mujer de Oseas, estaba teniendo, porque era una prostituta, ¿no es cierto? Ahora, en estas palabras que el profeta le estaba diciendo a su mujer a través de sus hijos, lo que Oseas quería era que Gomer viera y reconociera el impacto de su infidelidad, el impacto de su pecado, y le hace un llamado a dejar un pecado. Con esto que le está diciendo: oye, mujer, deja de pecar, entiende el impacto de tu pecado al serme infiel. Y se lo manda a decir con sus hijos. Era tanto el dolor a lo mejor que Oseas sentía, que le decía que incluso si no dejas tus fornicaciones de tu rostro o tus adulterios en tus pechos, no sea que yo te despoje, ¿no es cierto? No sea que yo te desnude, te ponga como el día en que nació. O sea, él estaba bien molesto, pero sus palabras eran especialmente porque él, Oseas, el profeta Oseas, quería que Gomer viera el impacto de su infidelidad, el impacto de su pecado, y le hace un llamado a dejar su pecado. ¿Ya? El matrimonio en este caso, si nosotros lo vemos así, entre Oseas, el profeta, y su esposa Gomer, estaba fracasando. Porque incluso él dice ahí: ella no es mi mujer y ni yo su marido. Pero en realidad lo eran. Eran un matrimonio. No se habían divorciado ni separado. Pero ella estaba siendo infiel. Estaban casados, pero ella estaba siendo infiel. Ese es en el contexto de Oseas con Gomer. Gomer representa a Israel. Resulta que así como Gomer estaba siendo infiel a su marido y su marido le decía: por favor, entiende el pecado que estás cometiendo, arrepiéntete y vuélvete a mí, eso mismo Dios se lo estaba diciendo a Israel a través de este ejemplo de este matrimonio. Se lo estaba diciendo a Israel, ¿ya? Entonces, en esta relación de Dios con Israel, también se estaba viendo eso. Porque Israel estaba teniendo un comportamiento que no era el adecuado. Israel se había olvidado de Dios y le había dado la espalda y estaba entregando toda su adoración a otros dioses. Estaba cultivando amistades con otros pueblos que no tenía que cultivar amistades. Por lo tanto, como Oseas representa a Dios y Gomer representa a Israel, Dios le estaba diciendo a Israel: Israel, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de lo que estás haciendo y vuélvete hacia mí.
¿Ya? ¿Qué es lo que quería Dios entonces? Quería que su pueblo viera y reconociera su pecado. Ahora, ¿de qué era acusada Gomer? Volviendo un poquito para atrás, de fornicaciones y de adulterio. E Israel también, como lo acabo de decir, era acusado de fornicaciones y adulterios en lo espiritual, porque entregaba tiempo a otros dioses y hacían todo para otros dioses, hacían fiesta para otros dioses y se habían olvidado completamente de Dios. Y Dios entonces constantemente los llamaba a apartarse del pecado. Ahora nosotros si vemos esto y decimos, oh, la Gomer se pasó, prostituta, es una palabra que suena así como súper fuerte. Y el pueblo de Israel si era más durazno de cabeza, pero resulta que el pueblo de Israel también nos representa ¿a quién? A nosotros. Por lo tanto aquí viene otra representación más, que es nosotros. ¿Y nosotros cometemos fornicación y adulterio? Respóndanse para ustedes, no me digan nada ya. Nosotros también. Sí, Entonces, aquí teníamos a un matrimonio entre Oseas y Gomer que habían apariencias de un matrimonio bueno, pero resulta que esa era una apariencia nomás, porque Gomer no estaba siendo fiel. La relación entre Dios y Israel, ¿no es cierto? De repente estaban bien y había apariencia de que estaban súper bien, pero resulta que Israel inmediatamente pasaba algo y le daba la espalda a Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros pensamos en la relación que tenemos nosotros con Dios? ¿Es una relación efectivamente buena o también es de apariencias? ¿Cómo es la relación que nosotros tenemos con Dios? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho a nosotros, como le dijo a Gomer y como le dice a su pueblo, que se arrepienta de su pecado, que termine con las fornicaciones y los adulterios? Eso el Señor nos dice a nosotros también a través de esta palabra. Nos dice también, yo tengo una relación contigo. Dios es el esposo, nosotros somos la iglesia, ¿no es cierto? Yo tengo una relación contigo, pero yo quiero que en esta relación tú seas fiel conmigo, como yo soy fiel contigo. Pero a nosotros nos pasa lo mismo, que el pueblo de Israel y que Gomer damos la espalda muchas veces a Dios. ¿Ya? Ahora, ustedes se preguntarán, ya, pero adulterio y fornicación, no estoy en este momento en eso. Pero ¿saben qué? Hay cosas que son adulterio y fornicación en nuestra vida. Nosotros tenemos tantos ídolos que a veces no nos damos ni cuenta y nos preocupamos de esos ídolos y vamos tras esos ídolos en vez de ir donde Dios. ¿Y qué cosas, por ejemplo? El trabajo. ¿Se acuerdan que vimos una serie del trabajo? Y cómo el trabajo se transformaba muchas veces en un ídolo para nosotros, donde nosotros le damos la espalda a Dios porque preferíamos, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el trabajo. La pareja también se transforma o se puede transformar en un ídolo para nosotros. El dinero, el amor al dinero. Las satisfacciones materiales. Cuando estamos, no, es que yo quiero un auto y tengo que cambiar mi auto porque mi auto tiene que ser mejor que el que tenía. Año 2020, ahora. Eso también puede transformarse en un ídolo si nosotros no manejamos bien esas necesidades o esos anhelos o esos deseos que están en nuestros corazones. ¿Ya? Pero lo que pasa con nosotros, al igual que Gomer o al igual que el pueblo de Israel, a veces naturalizamos mucho nuestro comportamiento. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y ahí es donde Dios le decía a Oseas, dile a tu mujer que se arrepienta de su pecado. Dile a Israel que se arrepienta de su pecado. Y ahí es donde el Señor también nos dice a nosotros, chiquillos, arrepiéntanse de su pecado. Es maravilloso saber que nosotros hemos sido comprados por Cristo, ¿no es cierto? Y que Él tomó nuestro lugar en la cruz y que hemos pasado de muerte a vida. Pero sí tenemos claro que muchas veces con nuestra actitud nosotros pecamos, ¿no es cierto? Y el Señor nos hace una invitación a que cuando estemos con eso, nosotros nos arrepentamos y nos volvamos a Él. Ese llamado era el que estaba haciendo el profeta al pueblo y es el que está haciendo a nosotros también. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo que Gomer y que Israel? Con sus palabras, Osea quería que Gomer viera el impacto de su infidelidad, el impacto de su pecado y le hace un llamado a dejar el pecado. Dios quería que su pueblo viera y reconociera su pecado.
Y Dios constantemente los llamaba para apartarse del pecado. Eso nos muestra los primeros versículos del capítulo 2 de Oseas. Y a nosotros también somos llamados a dejar el pecado, ¿ya? Para que ahí lo vayamos teniendo clarito. Un segundo llamado que hace el Señor en Oseas capítulo 2 es un llamado a ver la fidelidad y la misericordia de Dios. Y Oseas capítulo 2, versículos 5 al 8, dice así: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, Gomer, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. ¿Qué está diciendo acá Oseas? Él está diciendo, bueno, sigue hablando, ¿no es cierto?, con sus hijos, dando la instrucción a sus hijos, y les dice que, estaba obviamente muy molesto porque Gomer iba tras estos amantes. ¿Y por qué iba tras estos amantes? Porque ella consideraba que esos amantes, ¿qué le daban? Iré tras mis amantes porque me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Entonces decía, con lo que me da Oseas, que es mi esposo, no me es suficiente. Por lo tanto, yo voy a ir donde mis amantes para que mis amantes me den más, porque yo quiero más. ¿Ya? Entonces, Oseas le decía, eso es lo que está haciendo ella. Lo que yo podría hacer es parar todo eso, porque eso le va a durar por un tiempo. Estoy parafraseando, le va a durar por un tiempo, porque después va a decir, chuta, mis amantes ya no tienen para darme más, ahora voy a volver donde Oseas, porque aunque me daba poco, me daba. ¿No es cierto? Eso está diciendo. Pero a la vez el profeta Oseas le está diciendo, oye, ¿no son tus amantes los que te dan las cosas? ¿Saben quién es el que te da las cosas? Yo te doy. Ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ella ofrecía a Baal. Entonces, primero iba donde amantes para conseguir más cosas. Después no reconocía, al ir donde los amantes y buscar más cosas, ¿no es cierto?, como lo que aparece ahí, no reconocía que el que le daba el sustento era su esposo. Porque en un matrimonio, ¿no es cierto?, la figura bíblica indica que el hombre es la cabeza, ¿no es cierto?, de este matrimonio y tendría que ayudar a sustentar en el matrimonio. A lo mejor Oseas no tenía tanto dinero y Gomer quería más y más cosas. Pero Oseas, sin lugar a dudas, seguramente le estaba dando lo que ella necesitaba. Ahora, el pueblo de Israel le pasó exactamente lo mismo, porque esto es para el pueblo de Israel. Y Dios le estaba diciendo a Israel, oye, pueblo amado, yo que te saqué de Egipto, que te di de comer, que te alimenté, que te di agua mientras estaban en el desierto, ¿no es cierto? Y cada vez que tenían hambre, les daba de alimento. Cada vez que tenían sed, les saciaba la sed. Y todo lo que te di, porque te di joyas, porque te di oro, te di plata, te di lana, te di trigo, te di vino, te di aceite. El pueblo de Dios era bendecido a través de eso. Pero el pueblo de Dios, ¿qué hacía? ¿Le agradecía a Dios por eso? No. Le daba la espalda y se lo daba a los otros dioses. Lo incensiaba a los otros dioses y le daba la espalda a Dios. O cuando obtenían algunas cosas de recompensa al estar con los otros pueblos, ¿no es cierto?, que no debían estar, entonces ellos decían, no, yo necesito más y voy y pido más. Pero se olvidaban de que Dios era el que les daba en todo momento y mostraba su fidelidad y su misericordia a pesar del pecado del pueblo. El pueblo pecaba,
pero Dios ahí estaba, mostrando su amor, mostrando su fidelidad y mostrando su misericordia. Entonces, Gomer y el pueblo de Dios no veían la fidelidad y misericordia de Dios. ¿Vemos nosotros la fidelidad y misericordia de Dios en nuestra vida? ¿Cómo respondemos a esa fidelidad y misericordia? Porque Gomer y el pueblo de Israel respondían dándole lo que Dios les daba a los Baales, a los otros dioses, y no reconociendo que Dios era el que los sostenía. Sin embargo, ahí estaba Dios mostrando su amor, mostrando su misericordia. Entonces la pregunta es para nosotros: ¿cómo respondemos nosotros a eso? ¿Cuántas veces nosotros somos así con Dios, chiquillos? Recibimos de Él tantas bendiciones y en vez de amarlo más, en vez de agradecerle más, muchas veces utilizamos esas bendiciones que el Señor nos entrega día a día para nosotros, para su gloria, nos entusiasmamos con eso y muchas veces utilizamos lo que el Señor nos da en algo que lo ofende y le damos la espalda a Dios. Hacemos lo mismo que hacía el pueblo de Israel y hacemos lo mismo que hacía Gomer. ¿Cómo podemos ver eso nosotros actualmente? Muchas veces nosotros queremos tomar el control de nuestra vida. Y el Señor en su palabra nos dice que Él, si Él, por ejemplo, alimentó a las aves, ¿se acuerdan cuando vimos eso? O sea, Él también, si cuidaba de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Pero nosotros, como actuamos como Gomer y como actuamos como el pueblo de Israel, lo que buscamos es buscar y tener el control de todo. Y hago lo que sea para poder tener el control de mi vida, para tener poder, para poder tener comodidad, buscamos la aceptación del otro y muchas veces hacemos muchas cosas que no deberíamos hacer para obtener una recompensa. Y muchas veces también nos pasa o nos ha pasado que obtenemos logros en los estudios, logros en el trabajo, logros en la familia y decimos, oh, es que soy tan capaz, es que yo soy bacán, por eso me va tan bien. Actuamos igual que el pueblo de Israel. Nos damos la gloria a nosotros mismos. Y resulta que al que debemos darle la gloria por todo eso es a Dios, porque Él es el que nos provee absolutamente de todo. Él es el que nos provee absolutamente de todo. Entonces, es importante que recordemos esto, o que nos preguntemos esto. ¿Vemos nosotros la fidelidad y misericordia de Dios en nuestra vida? Yo creo que sí la vemos. ¿Pero qué hacemos con eso? ¿Cómo respondemos a esa fidelidad y misericordia de Dios en nuestra vida? Muchas veces respondemos de mala manera y le damos la espalda a Dios. Vuelvo a insistir, ¿por qué? Porque lo que hacemos es darnos la gloria a nosotros mismos o darle la gloria a otros y no a Dios, tal cual como lo hacía Gomer y como lo hacía el pueblo de Israel. Ahora, cuando el pueblo de Israel pecaba, Dios enviaba juicio. Pero enviaba un juicio por amor, para poder rescatar a su pueblo de ese pecado y llevarlos y mostrarles su misericordia. Por lo tanto, en Oseas capítulo 2, los versos del 9 al 13, dicen lo siguiente. Y aquí vamos a ver el juicio de Dios sobre el pecado, pura misericordia. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Él está diciendo, pueblo de Israel, ¿no me estás haciendo caso? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es, voy a juicio sobre ti y voy a quitar lo que te había dado. ¿Ya? Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Haré cesar
todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Esto habla de juicio. Juicio frente al pueblo de Israel. Pero un juicio que muestra la misericordia de Dios. Porque a través del juicio, el Señor lo que quería, Dios lo que quería era atraer a su pueblo hacia Él. Entonces lo que nosotros vemos en estos versículos es el juicio de Dios sobre el pecado. ¿Y por qué estaba haciéndolo? Por amor. Ahí dice que se olvidaba de mí. Mi pueblo se olvidaba de mí. Él le proveía de todo lo que necesitaban y mi pueblo se olvidaba de mí. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros también? El Señor nos da todo, chiquillos, todo lo que tenemos nosotros, el Señor nos lo da. Si a mí me va bien en mi trabajo, no es porque yo sea capo o sea bacán, es porque Dios me lo da. Si yo creo que a mí me va bien en mi negocio porque yo soy capo y soy el mejor administrador, entonces quiere decir que no sé quién es realmente el Señor en mi vida. ¿Ya? Entonces es súper importante tener claro eso. El Señor hizo un juicio sobre el pecado de Israel y el Señor, si es necesario, también puede hacer un juicio con nosotros. Cuando nosotros pecamos, ¿qué nos pasa? Nos vamos al fondo de repente y andamos mal y nos sentimos mal y todo lo demás. El Señor ahí está llevándonos a mirarlo a Él nuevamente, a volvernos a Él. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de Dios? Cuando tenemos que tomar decisiones. Cuando tengo que tomar decisiones, ¿a quién le pregunto? Al primero que tenemos que preguntarle es a Dios. Porque Él es el que nos sostiene. Pero generalmente cuando tenemos que tomar decisiones lo hacemos según nuestro parecer. Lo que a mí me parece, lo que a mí me hace sentir mejor, lo que mi corazón me indica. Hoy, si el corazón es lo más engañoso que podemos tener, entonces tenemos que tener mucho ojo y mucho cuidado con eso. ¿Ya? La infidelidad de Gomer ofendió a Oseas, a su esposo. La infidelidad de Israel ofendió a Dios. Y la infidelidad que nosotros tenemos a Dios también lo ofende. Y por eso Él nos llama siempre a poder mirarlo a Él y a dar nuestra mirada solamente a Él y a gozarnos en Él, para evitar el juicio de Dios. El juicio de Dios, si uno lo lee acá, es súper fuerte, porque le iba a quitar todas las festividades al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía muchas fiestas donde disfrutaban de Dios, pero el Señor les iba a quitar el gozo. ¿Nosotros queremos que el Señor nos quite el gozo por nuestro actuar? No, ¿no es cierto? Porque no hay nada mejor que conocer el gozo que el Señor pone en nuestra vida. Pero nosotros también podemos ir desviándonos de eso. Si nosotros no dependemos del Señor y no nos apartamos del pecado que está en nuestra vida. Cada uno de nosotros sabe cuál es el pecado que nos molesta. Bueno, si está ahí, entonces mira a Cristo, mira a tu Salvador, pídele perdón, arrepiéntete y vuélvete a Él. Eso le estaba diciendo a Gomer, eso le estaba diciendo al pueblo de Israel y eso nos dice a nosotros. El Señor no quiere hacer juicio con nosotros, el Señor quiere amarnos. Entonces quiere librarnos de eso. Y quería librar a Gomer y quería librar al pueblo de Israel de eso. Por eso ponía al profeta. Por eso le hablaba al pueblo a través del profeta. ¿Ya? Entonces llevamos pecado, llevamos juicio, pero aquí viene lo más maravilloso. Viene la misericordia. Viene la misericordia que disfrutamos nosotros a pesar de nosotros, chiquillos. ¿Cómo no vamos a alabar al Señor por eso? Si el Señor obra misericordia en nuestras vidas a pesar de nosotros, a pesar del pueblo de Israel, a pesar de Gomer, el Señor obra misericordia en nosotros. La última parte, la promesa de una esperanza gloriosa, Oseas 2 del 14 al 23. Yo se los voy a leer y voy a leer la NTV, que la tengo acá. Escuchen bien. Teníamos a un pueblo, ¿no es cierto?, teníamos una mujer
prostituta, que se iba con sus amantes, que no reconocía que su esposo la podía sostener. Tenemos el pueblo de Israel que se iba con otros dioses, que hacía alianzas con pueblos que no tenían que hacer y que no reconocía que Dios era el que le proveía todas las cosas, ¿no es cierto? Y nosotros somos ellos mismos. Al pecar y al no reconocer lo que Dios hace por nosotros, y no lo reconocía Gomer y no lo reconocía el pueblo de Israel, Dios los llevaba a juicio para volver a acercarlos a Él, porque Él es el que nos acerca. Él nos acerca a nosotros hacia Él. Pero Él siempre actuando en misericordia, en amor, en fidelidad hacia su pueblo y hacia nosotros. Pasó todo eso, pero del versículo 14 en adelante, miren lo que dice. Se los voy a leer y estén atentos. Pero luego volveré a conquistarla. Primero le llamó la atención, ¿no es cierto? Después juicio sobre ella, pero dice, pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. En ese día haré un pacto con todos los animales salvajes, las aves de los cielos y los animales que corren sobre la tierra, para que no te hagan daño. Quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos, para que puedas vivir sin temor, en paz y seguridad. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. En ese día yo responderé, dice el Señor, le responderé al cielo cuando clame por nubes, y el cielo contestará a la tierra con lluvia. Entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano, de las vides y de los olivos, y ellos a su vez responderán Jezreel, que significa Dios siembra. En ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados. Y a los que llamé no son mi pueblo, los nombres de los hijos de Gomer, yo diré ahora son mi pueblo. Y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Díganme que no es una maravilla eso. Qué esperanza gloriosa, qué misericordia más grande de parte del Señor. Aunque el pueblo de Israel les daba la espalda a Dios, ¿no es cierto? Dios estaba ahí. Y aunque había hecho juicio contra él muchas veces, él siempre estaba actuando en misericordia. Esta esperanza que mostraba al pueblo de Israel es la misma esperanza que nos muestra a nosotros y que nosotros vivimos a diario. Es una maravillosa esperanza. Eso, chiquillos, es gracia de Dios para nuestra vida. Así como Él tuvo gracia para el pueblo de Israel, también tiene gracia para con nosotros. La gracia de Dios, chiquillos, es un regalo absolutamente inmerecido. Israel también recibía este regalo inmerecido por su actuar. El pueblo de Israel siempre estuvo bajo esta maravillosa gracia. Pecaba, había juicio de parte de Dios, pero ahí aparecía la gracia de Dios nuevamente. La fidelidad de Dios, el amor de Dios. Nosotros hemos experimentado esta gracia inmerecida, cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo la experimentamos? Nosotros hemos sido escogidos. Nosotros hemos sido rescatados. Cristo entregó su vida por nosotros. Fuimos justificados en la cruz, comprados por precio de sangre. En nuestra vida vamos experimentando cada día la maravillosa gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, yo creo que ninguno de nosotros podría estar de pie,
con gozo, con paz, a pesar de las circunstancias. Esa gracia de Dios es la que nos mueve, esa misericordia, esa fidelidad, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras infidelidades. Lo que vemos en estos versículos es el obrar entonces de la gracia de Dios. Me encanta porque dice, los atraeré a mí. El Señor no siempre nos está buscando, siempre nos está llamando. Cuando nosotros le damos la espalda, ahí aparece alguien y nos dice, ¿cómo estás? ¿Puedo orar por ti? Ese es el Señor obrando. Los atraeré. El Señor nos quiere atraer a cada uno de nosotros. Hablaré a su corazón. El Señor habla a nuestro corazón a través de su palabra, a través de la predicación, a través de la alabanza, a través del compartir con un hermano. ¿Ya? Entonces, el Señor hace eso. ¿Y saben lo que es más bacán todavía? Como dice Romanos 5:20, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso es lo que pasó con Israel durante todo este tiempo. Y lo que pasa con nosotros. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿O no? Sí, absolutamente. Ahora, me encanta esta última parte. ¿Recuerdan el significado de los nombres de los hijos de Gomer? Dos de ellos. Uno era Lo Ruama, que significaba Gomer, me has dado la espalda, estás lejos de mí, por lo tanto, este hijo, esta hija se va a llamar no amada por tu pecado. No amada por tu pecado. Y tu otro hijo, porque no has cambiado de actitud, se va a llamar Loami, que es no es mi pueblo. Así se llamaban los hijos de esta prostituta, de esta ramera. Así eran considerados los hijos de Israel o Israel mismo. Un pueblo que podía ser no amado y un pueblo que no era mi pueblo cuando le daba la espalda a Dios. Pero la misericordia de Dios hace transformar esto. No por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Él hace por nosotros, por cómo actúa fidelidad, amor y misericordia en nuestras vidas, por cómo lo hizo con el pueblo de Israel, como lo hizo con los llamados que Oseas le hacía a Gomer. Ahora, dice en los últimos versículos, Lo Ruana, la no amada, ahora va a ser, tendré misericordia. Le cambiaba el nombre. Ahora tendré misericordia. Y el Loami, que no es mi pueblo, ahora era, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Esto lo hacemos por nuestras fuerzas? ¿Decirle a Dios, Dios mío? No, absolutamente no. Es solamente por gracia que Él ha puesto en nuestros corazones para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo no agradecerle al Señor? ¿Cómo no darle gracias, gloria y honra en todo momento si Él, a pesar de nosotros, a pesar de las infidelidades que nosotros cometemos, a pesar del pecado con el que luchamos y en el que caemos muchas veces, el Señor está ahí presente en todo momento, buscándonos, queriendo estar con nosotros? Y ustedes dicen, ¿pero cómo lo hace? Bueno, está su palabra ahí, en su palabra lo podemos conocer absolutamente. ¿De qué otra manera? Orando a Dios. Puedo tener comunión con Él, buscando ayuda con mis hermanos en la iglesia, somos un cuerpo. Entonces, tenemos que agradecerle al Señor, chiquillos, por esto. Ahora tendré misericordia. Fuiste la no amada. En algún minuto nosotros fuimos los no amados, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos rescató, nos pasó de muerte a vida. En algún minuto no éramos el pueblo de Dios, pero el Señor nos escogió, nos amó, nos atrajo hacia Él, y ahora somos su pueblo. Y nosotros podemos decirle, tú eres mi Dios, pero solo por la fidelidad y misericordia de Él. Nosotros ahí no tenemos nada que ver, solo es Él. Voy a terminar. Vamos a orar. Señor, te queremos dar las gracias por este tiempo de poder escuchar tu palabra, de poder ver, Señor, cómo tú nos amas. Así como vimos cómo tú, Señor, hablabas al pueblo de Israel a través del profeta Oseas, representada también Gomer, su mujer, al pueblo de Israel,
cómo daban la espalda a Dios, cómo se iban hacia otros dioses, pero tu amor y tu misericordia siempre los atraía. Había pecado, había juicio, pero también había misericordia. Así eres tú también con nosotros. Y te queremos agradecer por eso, porque es maravilloso poder disfrutar tu amor, tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Es maravilloso poder saber y tener claridad de, Señor, cómo tú nos amas, cómo tú nos rescatas a pesar de nosotros. Queremos pedirte, Señor, perdón. Queremos pedirte perdón porque tú, Señor, nosotros muchas veces miramos a otros lados, queremos depender de otras personas, queremos depender de otras cosas y nos olvidamos de ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a verte a ti, a mirarte solamente a ti y a estar solamente dependiendo de ti. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén.